Hubo un tiempo en el que el planeta Tierra era como la Tierra Media y convivíamos con otras especies muy similares a la nuestra. Varios tipos de homínidos con la capacidad de pensar y de caminar erguidos. Pero un día, el Homo sapiens se quedó solo. Nuestra evolución se produjo en la era de mayor inestabilidad desde la extinción de los dinosaurios. Fue la única especie que consiguió establecerse en todos los rincones del planeta. Me llamo Niobe Thompson y soy antropólogo. Quiero averiguar cómo logramos sobrevivir y nos convertimos en el último homínido de la Tierra. Os invito a acompañarme en este viaje alrededor del mundo para descubrir el milagro de nuestra especie. Millones de años después de que se iniciara el camino de la humanidad, ocurrió algo extraordinario: el nacimiento del Homo sapiens. Un nuevo tipo de homínido capaz de recordar su pasado e imaginar su futuro. Capaz de dar forma al mundo para satisfacer sus necesidades y de colonizar todo el planeta. ¿Haga mucho calor? ¿O un frío polar? ¿En desiertos o en el océano? Somos una especie sin un nicho ecológico determinado. Creamos nuestros propios hábitats. En otras palabras, nuestra especie es la única capaz de vivir en casi cualquier parte, con todo tipo de climas y temperaturas. Estamos en todas partes, es asombroso. Pero eso no fue así en los orígenes de nuestra especie. Al principio, África era nuestro único hogar. Se habla de ella como de la cuna de la humanidad. Siempre he pensado que eso significaba que evolucionamos en un entorno de abundancia repleto de vida, nuestro Edén original. Hubo un tiempo en el que la mayoría de los científicos pensaba que el mundo era una sabana perpetua e inalterada, a veces peligrosa, pero predecible. Un paisaje con el que podíamos contar. Pero ¿y si África no fue tan benigna? ¿Y si hubiéramos estado al borde de la extinción, incluso antes de ser completamente humanos? Estamos descubriendo que durante nuestra evolución en África, nuestros ancestros se enfrentaron a una verdadera lucha por la supervivencia. A lo largo de millones de años, la mayoría de los animales de gran envergadura con los que convivíamos se extinguieron. Y nuestros parientes más cercanos no fueron la excepción. Durante buena parte de nuestro pasado, no fuimos más que una de las muchas especies de homínidos. Y todos desaparecieron menos nosotros. La naturaleza escogió al Homo sapiens. Quiero saber por qué somos los únicos supervivientes. ¿Qué nos hace tan especiales? Puede que encuentre alguna pista en uno de los rincones más rigurosos de África, el desierto del Kalahari, el hogar de los Khoisan. Estos bosquimanos tienen el linaje genético más antiguo que conocemos. Sus antepasados se extinguieron de otros humanos antes de dejar el continente africano. Y han seguido siendo cazadores-recolectores desde entonces. Su forma de vivir en este árido paisaje nos puede enseñar muchas cosas sobre cómo sobrevivieron nuestros ancestros en África. Los Khoisan son el pueblo más antiguo que conocemos. Hasta hoy han vivido como cazadores-recolectores en un entorno casi sin agua. Pasan 9 meses sin una gota de lluvia y a veces no llueve nunca. Pero aquí están. A los bosquimanos no les cae la comida del cielo, precisamente. Este es un arbusto venenoso del género Comifora. Están excavando hacia las raíces para buscar las larvas de los escarabajos que se alimentan de ellas y que acumulan esa sustancia tóxica. Sacan las larvas antes de que eclosionen e impregnan las puntas de las flechas con el veneno que contienen.
Llevamos unas 4 horas aquí. Hemos excavado ahí, allí y allí. Y todavía no hemos encontrado ni una de esas larvas con el veneno. En el Kalahari algunas cosas requieren un gran esfuerzo, pero otras no. Este es un tubérculo del que obtienen agua. Independientemente del lugar que habitemos, los seres humanos tenemos una imperiosa necesidad de beber agua. Los riñones están preparados para filtrar 2 litros de agua al día. Resulta que a los bosquimanos se les da muy bien satisfacer esa necesidad. Los elefantes del Kalahari son capaces de detectar el agua subterránea mediante el olfato. Donde los elefantes excavan para beber, los bosquimanos hacen un pozo que les puede durar toda la estación seca. Los huevos de avestruz son unos recipientes perfectos. Los bosquimanos de la actualidad nos ofrecen una ventana al pasado. Entonces, como ahora, el agua era clave para la vida. Ser capaces de sobrevivir en un mundo sin agua es una muestra de agudeza mental. La inteligencia de una mente así fue la que evolucionó para dar lugar a nuestra especie. Pero, ¿dónde empezó todo? ¿Qué fue lo que desencadenó la evolución de la mente humana? Este es el Gran Valle del Rift, en África, el lugar donde surgió la humanidad. Aquí fue donde apareció nuestra especie por primera vez. Hace unos 200.000 años, unos seres humanos que tenían el mismo aspecto que nosotros ocupaban gran parte de África Oriental. Nuestros ancestros están enterrados entre los sedimentos que me rodean, en las laderas del Gran Valle del Rift. Pero decir que ese es el origen del ser humano moderno no es suficiente. No sabemos casi nada de lo que ocurría en los cerebros que había dentro de estos cráneos fosilizados. A todos nos gustaría saber dónde y por qué surgió la mente humana moderna. He venido a ver a Rick Potts, un arqueólogo que cree que en estas laderas puede haber una pista sobre el misterio de la evolución de la inteligencia humana. Vine para estudiar el hábitat de nuestros ancestros y qué fue lo que les impulsó a evolucionar. Pero lo que ha ocurrido es que ha cambiado por completo el concepto que tenía sobre la evolución humana. A medida que avanzamos por el valle, viajamos atrás en el tiempo. Cada capa de estos taludes marca una fase climática distinta. El lago que había aquí se formó hace algo más de 1 millón de años. Antes de que fuéramos humanos. Sí, antes de que fuéramos nosotros. Y ahora el paisaje es árido, polvoriento y sin una gota de agua. Pero si te fijas, hay una franja marrón justo debajo de nosotros. Sí, la veo. El lago desapareció. Aquí había una pradera. La tierra se extendía en una llanura hasta donde alcanza la vista. ¿Y visteis esto? Sí, esta capa gris es el reflejo de una erupción volcánica. Y tras ella, avanzamos en el tiempo y llegamos aquí, a esta franja blanca. Sí, es muy clarita. Corresponde a un momento en el que el lago volvió a aparecer, pero por un periodo muy corto, porque se produjo una sequía. Lo que indica esta capa blanca y dura es una sequía de 1000 años. Aquí se aprecian varios entornos sucesivos que eran o muy buenos o muy malos para nuestros ancestros. Sí. El paisaje cambia constantemente. Primero un lago y luego un entorno en el que era imposible sobrevivir. Sí, de hecho, fue en este preciso lugar cuando pensé en la volatilidad, en la inestabilidad del entorno como el motor de la historia evolutiva del ser humano. Justo aquí. Así que si Potts está en lo cierto, en el África de nuestros ancestros no hubo una sabana perpetua. Pero eso es todo lo que nos revelan estas laderas. ¿Qué suponía para la especie humana vivir en este entorno tan inestable? Los investigadores han descubierto una nueva forma de analizar los climas de la antigua África. Quedan registrados en los núcleos sedimentarios extraídos del lecho marino que rodea el continente africano. Peter de Menokal, investigador de la Universidad de Columbia, los ha estudiado a fondo. Tenemos una buena colección de núcleos sedimentarios de aguas profundas. Ya veo. Y algunos tienen más de 100 millones de años de antigüedad.
El código de este es V19195. Eso significa que se recogió en el 19º viaje de uno de nuestros barcos. Es de un blanco intenso, nada que ver con lo que vemos en las costas africanas. Allí es mucho más rojizo. Este es muy distinto, por el polvo que arrastra el viento desde el continente africano a los océanos circundantes. ¿Cuántos años vemos aquí? Equivaldría a unos 5.000 años. Cada 10 centímetros serían unos 1.000 años. Es un proceso muy lento. Imagínate, 1.000 años en solo 10 centímetros. Claro. Pero ¿qué secretos esconden estos sedimentos? En lugar de examinar fósiles visibles, analizamos fósiles moleculares que se han conservado en los sedimentos oceánicos. En este líquido hay una concentración de compuestos de plantas de hace millones de años. De este modo, podemos remontarnos millones de años atrás y obtener mucha información. ¿Te sorprenden los cambios que se reflejan en los registros? Que sean muy bruscos o muy repentinos. La idea de que los primeros homininos salieron de los bosques pluviales para adentrarse en la sabana y labrarse un futuro ahí no se sostiene en absoluto. Hay indicios de que se producían cambios climáticos muy rápidos y significativos que eran relevantes en la escala temporal humana. Lo que Deménocala ha descubierto es que en nuestro hogar africano el cambio era una constante, y los cambios se sucedían rápidamente, como un interruptor que se enciende y se apaga, de húmedo a seco y vuelta a empezar. Las fértiles tierras en las que nuestros ancestros nacían podían acabar convertidas en un desierto baldío en el momento de su muerte. No me explico cómo no se extinguió la especie. El Homo sapiens consiguió colonizar los territorios más difíciles del planeta. Está claro que tenemos una capacidad de adaptación inmediata. Somos capaces de abandonar los ríos y empezar a utilizar las cáscaras de los huevos de avestruz para almacenar agua. E incluso de ir dejando agua almacenada a nuestro paso como Hansel y Gretel. Quién sabe cuántos kilómetros se podría avanzar así. Creo que es uno de los rasgos más notables de la mente humana, la facilidad para innovar e idear sistemas para prosperar en entornos tan extremos. Resistencia e ingenio. Según estas cualidades evolucionaban, ¿iban dejando algún registro fósil? Esta es la que utilizaban nuestros antepasados durante, ¿cuánto? ¿1 millón de años? Sí, era la única tecnología. ¿Esta herramienta? Sí, cuesta imaginárselo ahora que estamos acostumbrados a que la tecnología evolucione cada pocos años. Hay que estar cambiando continuamente de teléfono móvil. Durante muchísimos años, esto era lo único que tenían. Pero hace algo más de 100.000 años fue reemplazada por una serie de proyectiles pequeños y un conjunto de herramientas más variado. Así comenzó la innovación humana. Mi siguiente pregunta es, cuando empezamos a pensar de otra manera, ¿el cerebro cambió de forma también? Aquí tenemos un cráneo fósil de Homo sapiens y otro de uno de sus antecesores. En este último caso, el cerebro tenía el tamaño de una naranja aproximadamente. Era mucho más pequeño que el del Homo sapiens. ¿Qué indica respecto a la función cerebral que la zona frontal aumentase? Porque es la parte del cerebro responsable del pensamiento abstracto, ¿no? La parte frontal se asocia a la abstracción y a la capacidad de mantener la atención durante periodos largos de tiempo. Así que se cree que el Homo sapiens, gracias a esa reorganización del cerebro, adquirió la capacidad de imaginar, algo que no había ocurrido hasta entonces en nuestra historia evolutiva. Así que es muy probable que la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno fuese uno de los factores que propiciaron la evolución de este antepasado a este. Puede que el crecimiento del cerebro salvara a nuestra especie, pero tuvo un precio. En reposo, el cerebro requiere aproximadamente un 20% de oxígeno y de nuestro metabolismo, pero solo representa el 2% del peso total del organismo. Eso no es muy aconsejable para ningún órgano, pero ¿para qué es bueno? Es el órgano de la plasticidad, de la capacidad de aprendizaje y de adaptación al entorno. Esa fue la gran baza de nuestra historia evolutiva, la capacidad de adaptación, la flexibilidad.
Con el Homo sapiens había surgido una mente que podía lidiar con los caprichos del clima africano de entonces. Fue la evolución de la adaptabilidad. Pero estaba a punto de llegar un momento en el que ni los más listos serían capaces de sobrevivir. Hace unos 200.000 años, el Homo sapiens acababa de aparecer. Entonces, como muchas otras veces, se desencadenó una catástrofe climática. Me refiero a esto. En la Tierra se había iniciado otra glaciación. La consecuencia fue un cambio drástico en nuestro hogar africano. Una mega sequía asoló el continente. En algunos lugares duró 30.000 años. Nuestros ancestros ya habían superado otros cambios climáticos, pero este era demasiado radical. Una especie de tormenta perfecta a escala planetaria. Este repentino deterioro de las condiciones atmosféricas dejó su marca en nuestro ADN. Es lo que los especialistas llaman cuello de botella. La idea de que se produjera un cuello de botella evolutivo es muy atractiva. Una reducción estrepitosa de la población. Se calcula que el número de individuos en edad fértil habría disminuido hasta los 600. De lo que no cabe duda es de que éramos una especie en peligro. A medida que la sequía se cobraba a sus víctimas, la llama de la humanidad se iba debilitando cada vez más. Era el final del camino para casi todos. Todavía había un rincón de África en el que ese puñado de humanos podía sobrevivir, en sus confines. Allí fue donde nuestros ancestros se establecieron para volver a empezar. Hasta hace muy poco, nadie pensaba que el mar hubiese tenido nada que ver con los primeros seres humanos. Eso ha cambiado. El arqueólogo Curtis Marine ha descubierto que en las cuevas situadas a lo largo de la costa sudafricana hay un registro abundante de la vida humana. Y comienza justo cuando la especie estaba al borde de la extinción. Antes del cuello de botella, la población humana era muy numerosa, pero se dividió. Uno de esos grupos sobrevivió y el resto se extinguió. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la gravedad de ese cuello de botella. Para algunos fue de unos cientos de personas y para otros de miles. ¿Y es posible que los 7.000 millones de personas que hoy hay en el mundo desciendan de un centenar de individuos? Sí. Para que nos hagamos una idea, si tomamos una muestra genética de un centenar de individuos de los grandes grupos etnolingüísticos del mundo, la diversidad es menor que la que se observa en los chimpancés. Tenemos que explicarnos eso. ¿Qué le ocurrió a la especie cuando todo se secó? Durante un periodo glacial, el Sáhara sería el doble de grande que ahora. Eso te da una idea de la cantidad de masa de tierra habitable que se pierde. De ahí que el litoral se convirtiese en el refugio de la especie humana. Sobre todo porque el mar sigue siendo productivo. Hay vegetación, hay animales, hay marisco. Se dan las condiciones ideales para que sea un refugio. ¿Podemos mirar ahí al fondo y remontarnos a 90.000 años atrás? Sí. Al fondo de este yacimiento hay una duna que data de hace 90.000 años. Y en la parte superior, el terreno sedimentario data de hace 50.000 años. Es muy interesante. Aquí hay 14 metros de sedimento vertical, lo que supone un impresionante registro de la ocupación humana. 51. En Pinnacle Point, Marine está trazando la cronología de la evolución del comportamiento humano en el momento en el que la mayoría de los seres humanos había desaparecido y en el que su comportamiento comenzaba a ser más complejo. La pista nos la da un nuevo tipo de cuchillos, las silcretas, que se obtenían al calentar la piedra. Lejos de la costa, Jane Wilkins, una arqueóloga canadiense, investiga el misterio de las silcretas.
Aquí tenemos una silcreta que no se ha tratado con pirotecnología. No se ha calentado. Como ves, es bastante irregular. No está muy afilada. No, hemos enterrado debajo 4 nódulos de esta silcreta para que la temperatura aumente poco a poco. Tiene que llegar casi a los 150 grados para que sea de buena calidad. Para nosotros es un proceso de ensayo y error. Lo más importante es que hay que hacerlo despacio. ¿Qué pasa si la tiro ahí dentro? Que explota. ¿Y te quedas sin ella? Sí. Vale. Es una tecnología muy útil. ¿Se puede convertir en un proyectil afilado para lanzarlo o dispararlo con un arco? Justo. Se pueden lanzar a larga distancia, así que puedes cazar presas peligrosas desde muy lejos. Sería el equivalente al descubrimiento de la dinamita. Es una revolución, ¿no? Sí, claro. Más profundo. Vale. Y fuerte. Más todavía. Sí. Hasta aquí arriba. ¡Hala! Estoy sacando un montón de lascas. Son microlitos. ¿No cuentan como microlitos? Más bien minilitos. Y están afilados, muy afilados. El ser humano estaba haciendo algo que no había hecho antes. Utilizar el calor para fabricar sus primeras armas. Para Marín, la complejidad del proceso es crucial. Es una receta larga y compleja. ¿Y cómo se transmiten las recetas? Mediante el lenguaje, la enseñanza. Si no tienes esas habilidades y la capacidad de memorizar una serie de datos, no puedes desarrollar una tecnología como esta. Un ser humano que dispone de buenos proyectiles puede dominar el planeta. ¿Quiénes eran aquellas personas que dominaron la pirotecnología y mantuvieron vivo el secreto? Eran inventores. Maestros de la tecnología, una nueva clase de cazadores-recolectores. Esa forma de vida ha desaparecido casi por completo. Casi. Los bosquimanos que visité al norte de Namibia son uno de los pocos cazadores-recolectores nómadas que quedan en el planeta. Viven en la época actual, pero nos ofrecen una ventana al pasado de la humanidad. Un pasado en el que la cooperación era lo único que se interponía entre nuestra especie y la extinción. Tengo que verlo de cerca, así que voy a volver al desierto del Kalahari. Empieza la época de lluvias, el momento en el que los bosquimanos que conocí se desplazan lejos de su aldea para cazar. Esta vez tenemos que sobrevolar el Kalahari para buscarlos. Hola. 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 Estamos contentos de estar aquí. El tiempo nos preocupaba un poco. Jonas y Joseph van a salir a cazar y voy a acompañarlos. Pero la caza puede durar toda la noche y el equipo de rodaje no puede venir con nosotros. Así que voy a llevar esta cámara para grabar lo que ocurra. No hablo su idioma, solo voy a seguirlos y a observar lo que pase. Ojalá vaya todo bien. Para mí, la inmensidad del Kalahari es una extensión indistinguible. Parece infinito y sin punto de referencia alguno. Pero para estos extraordinarios cazadores es una fuente de recursos. Llevamos andando como una hora y me he fijado en que van todo el tiempo mirando hacia abajo. No tean el horizonte en busca de animales, observan el suelo para seguir las huellas, como si leyeran un libro. Pensaba que habíamos salido a cazar animales, pero parece que... ¿Vamos a coger miel? Esto es miel y esto abejas. También merece la pena hacer el esfuerzo de buscar raíces. Está bueno.
pero ni rastro de animales. Han empezado las lluvias y como ya hay agua, los animales se alejan de los abrevaderos naturales y se dispersan. Llevamos todo el día andando y no hemos visto ni un solo rastro reciente. Se acerca la noche y no tenemos comida, así que hemos sacado algunos frutos de unos excrementos de elefante. Mañana nos levantaremos en cuanto amanezca y esperamos ver huellas recientes. A ver si se puede cazar algo. Jonas ha encontrado una liebre saltadora. La han apresado con el gancho del bastón que meten dentro de la madriguera. Y ahora tienen que excavar para sacarla. Dos días de caza para esto. No es precisamente un triunfo. Pero mientras hemos estado fuera, las mujeres se han dedicado a recolectar una fuente distinta de proteínas: los frutos del mongongo. Los bosquimanos no podrían vivir solo de la caza, pero tampoco de la recolección. Es una labor colectiva. Los últimos cazadores-recolectores del planeta viven en las tierras más inhóspitas. Su forma de vida es una compleja danza. Una danza en la que todos participan. Mujeres, hombres y niños. Todos aportan algo al fondo común. Está claro que las semillas del ser humano social germinaron aquí y arraigaron con fuerza. A medida que nuestros ancestros perfeccionaban herramientas de cooperación, el tiempo del ser humano moderno se acercaba. Quedaba por alcanzarse un último hito: la invención del arte. Hubo un tiempo en que este era territorio de los bosquimanos. El hombre ha habitado estas tierras desde sus orígenes. Y si fue aquí donde empezamos a pensar como seres humanos modernos, no es de extrañar que sea el lugar del mundo donde el arte rupestre es más numeroso. De hecho, el sur de África alberga un cuarto de los yacimientos de arte rupestre del mundo. 3000 de ellos solo en estas montañas. Los nómadas cazaban en cañones como estos y, de alguna forma, dejaron grabada la historia de su pueblo en estas rocas. Parece que en el mismo momento en que nos convertimos en seres humanos modernos, fuimos artistas también. El arte es el sello de nuestra especie. Pero, ¿por qué? ¿Esto de ponerse a pintar en las paredes no sería una distracción frente a la necesidad de cazar y recolectar? Bueno, la profusión de dibujos en todas estas paredes parece indicar que cumplía una función. Esto es un grupo. Las figuras masculinas con la cabeza grande son cazadores. Pero esta figura roja del centro es la que más me fascina. Creemos que es un chamán. ¿Por qué pintar un chamán en esta pared? ¿Con qué propósito? Para ellos, los chamanes podían meterse en la mente de los animales que había alrededor. Ayudaban a entender a las presas y por tanto a cazar mejor. Así que los chamanes eran una parte importante en la caza y en la recolección. Hay tantas cosas que no sabemos cómo interpretar, pero el mero hecho de que encontremos estos símbolos es muy importante. Venid a ver esto.
Justo aquí hay un conjunto de líneas, casi como un lenguaje escrito. ¿Quién sabe qué significará? La cuestión es que querría decir algo para la gente que lo grabó aquí. Es una forma de recabar y registrar información en la pared para transmitírsela a las siguientes generaciones. Es la esencia misma del lenguaje, el valor de los símbolos. Comunicarnos a través de un lenguaje simbólico fue crucial para nuestra especie. Una de las cosas que supone ser un animal simbólico es que nos permite referirnos al pasado, pensar en el presente y en lo que ocurre e imaginar el futuro y lo que haremos para garantizar nuestra supervivencia. Y además nos ayuda a entender quiénes somos y a dónde podemos llegar como seres humanos. Los albores del pensamiento simbólico. Eso es algo que me fascina, porque significa que estábamos aprendiendo a hablar. Así que, ¿dónde nació el lenguaje? Me dirijo a un lugar llamado Blombos, otra cueva ubicada en la costa de Sudáfrica. Lo que están descubriendo los arqueólogos allí es tan impresionante que ya se empieza a conocer a este litoral como la cuna de la mente humana. Los depósitos de la cueva de Blombos son de una riqueza asombrosa. Los trabajos de excavación se realizan con sumo cuidado. Esta tierra contiene restos de infinidad de seres humanos. Las fechas que se manejan son sorprendentes. Pensábamos que este tipo de comportamiento había surgido mucho más tarde. Tenemos otro. Este es un yacimiento de ocupación humana, así que vivían aquí. Era su hogar. Creo que corresponde a un período en el que el Homo sapiens empezó a cambiar, a adquirir inventiva. Tenían nociones básicas de química. Lo sabemos por los útiles que hemos encontrado aquí abajo. Hay piezas de ocre tallado. Posiblemente no cabe hablar de escritura, pero sí hay símbolos que tenían un significado. Así que es una forma primitiva de comunicación, o si se quiere, de escritura. Un avance que no se produjo en etapas anteriores. ¿Crees que quienes vivían en esta cueva hablaban entre sí hace 75.000 años? Sin duda. Creo que hablaban entre sí habitualmente. ¿Cómo se transmitían los conocimientos sobre el entorno? ¿Sobre las plantas comestibles o sobre qué peces son venenosos? Planeaban cosas por adelantado. No creo que se les ocurriera ir a cazar a la playa de pronto. Seguro que lo hablaban unos con otros primero. Si estás todo el tiempo recorriendo el territorio para cazar, para conseguir comida, no hay mucho tiempo para charlar. Pero todas estas marcas son hogueras que probablemente estuvieran encendidas todo el día y toda la noche, porque no tenían que esforzarse demasiado en conseguir alimento. Tenían comida suficiente, así que podían sentarse a hablar. No se sentaban en torno al fuego sin dirigirse la palabra. Claro que hablaban unos con otros. Una vez que adquirimos la capacidad de hablar, pudimos dar vida al pasado con palabras y dibujos, y también imaginar el futuro y nuestra muerte. Puede que esa sea la razón de que el nacimiento del lenguaje también alumbre algo mucho más complejo: el arte. El ocre fue la primera pintura que utilizamos, un mineral que extraíamos de las rocas. Aquí vemos las grandes cantidades de mineral que se procesaron para producir el polvo de ocre. Utilizaban las herramientas que hemos encontrado para fabricar ese compuesto pigmentado, empleando nociones de química bastante complejas hace 100.000 años. ¿Para qué? No se lo comían, no lo usaban para cazar leones. Posiblemente se pintaban el cuerpo con él. Para daros un ejemplo, hemos encontrado unas conchas que agujereaban para hacer collares. Se las ponían en el cuello y las coloreaban con ocre. Así que esas cuentas de collar y el color ocre eran una parte importante de la vida. La mente humana no solo se estaba preocupando por salir a encontrar alimento, estaba en un punto casi tan avanzado como en el que está hoy. Para mí no hay ninguna duda de que hace 100.000 años el ser humano estaba muy avanzado. En lugares como la cueva de Blombos se produjo un avance extraordinario en lo que concierne a la mente humana. Habíamos dado el último paso. Había nacido la mente moderna. Pero, ¿qué propició esa revolución de la inteligencia? Algunos expertos empiezan a pensar que no fue una casualidad que la mente moderna comenzara a desarrollarse cuando encontramos el mar.
Si en las comunidades de humanos primitivos había una presión selectiva para desarrollar la capacidad de pensar, ¿cuál sería el recurso más escaso? Para alimentar el cerebro, el nutriente crucial parecen ser los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, presentes en la cadena trófica marina. Empecé a observar el registro arqueológico y me fijé en que había una conexión entre el aumento de la ingesta de esos ácidos grasos de cadena larga y la aparición de una serie de manifestaciones en el registro que eran muy innovadoras. Así que encontré esa coincidencia muy significativa. En lugar de pensar que desarrollamos la inteligencia y que por eso nos dimos cuenta de que podíamos comer aquel marisco, consideré que podría haber sido al revés. Puede que esos alimentos aportasen los nutrientes necesarios para que el cerebro funcionara mejor. Estamos en una zona de abundancia, casualmente junto al océano, que produce el alimento necesario para que la mente se desarrolle. Hay que pensar que no le tenían ningún miedo al mar. Empezarían a pescar en la orilla o cerca de la playa, pero con el tiempo se adentrarían más, en busca de otras especies, como la oreja de mar. No son fáciles de encontrar, a menos que el agua sea poco profunda. Así que es posible que se metieran en el agua y que bucearan, porque hay que sumergirse para cogerlas. Para mí, esa es una de las claves de que aquellos hombres primitivos evolucionaran para convertirse en seres humanos modernos y sigamos aquí hoy. ¿Es eso posible? ¿Conseguíamos el alimento bajo las olas? Las aguas de las costas sudafricanas están repletas de vida, pero son peligrosas y están frías. No estoy seguro de que les compensara correr ese riesgo. Así que he decidido probar. Voy a bucear para conseguir comida. El biólogo Craig Foster lleva buceando en estas frías aguas llenas de tiburones desde que era pequeño. Esto es un bosque de kelp. Es increíblemente productivo. No tardamos nada en recoger lo que necesitamos para comer. Es una ostra. Una de verdad. Hemos estado en un bosque de kelp y has visto qué cantidad de alimento había. Pues en aquellos días, imagínate, habría 100 veces más. Claro. Y si aquí vivía un grupo pequeño de 20 personas, en esa cueva de ahí arriba, y bajaban a buscar comida, en relativamente poco tiempo, se agotarían los recursos disponibles en esa zona intermareal. Pero un poco más allá, seguiría habiendo una infinidad de alimentos. Como las aguas serían transparentes, lo verían y se irían adentrando un poco más. Así que en unos 5000 años estarían nadando. Al vivir en la costa, los primeros seres humanos tenían ahí delante un inmenso almacén submarino de alimentos. Pero ¿cómo acceder a él? Evolucionamos en tierra firme. ¿Se podían adaptar nuestros organismos a un estilo de vida en el que era necesario bucear? Hay un pueblo que vive en un remoto lugar del planeta que puede tener la respuesta.
Esto es Tawi-Tawi, un diminuto conjunto de islas al sur de Filipinas. Siempre ha sido un lugar apartado. Ha estado más de un siglo en guerra, luchando por su independencia. Los soldados que apoyan la causa islámica se financian mediante los secuestros y cuando se desató la guerra, el equipo de rodaje tuvo que abandonar las islas. 4 meses después, se ha acordado una tregua y vamos a volver a intentarlo. Nuestros protectores no nos pierden de vista. Los soldados del Cuerpo de Infantería de Marina de Filipinas son los únicos forasteros aquí. Emprender este peligroso viaje merece la pena, porque tras el telón de la guerra se esconden los últimos buceadores tradicionales del mundo, los Bayau. Hubo un tiempo en el que el buceo era la forma de vida de todos los pueblos costeros del planeta, pero es una costumbre que no ha pervivido. Salvo aquí, los Bayau viven en estas diminutas islas coralinas azotadas por la guerra y siguen buceando como siempre. Nos pueden enseñar mucho sobre la capacidad del ser humano para vivir, no solo encima del mar, sino también bajo sus aguas. Cuando nace un Bayau, antes de que tome su primer aliento, se le arroja al mar. Este es Santarawi, uno de los últimos grandes buceadores Bayau. Cuando era joven, podía permanecer pescando bajo el agua durante 5 minutos seguidos. Ahora, a sus 63 años, está enseñando todo lo que sabe a sus hijos, Bruce Lee y Ram Lee. Soy el primer occidental que Santarawi conoce, pero yo soy el que está nervioso. Tengo la esperanza de que me deje ir al mar con él. Nayobi. No tengas miedo. Si te ves en apuros, yo estaré ahí contigo y te protegeré. Tranquilo. Gracias. Tawi-Tawi no es un lugar seguro, pero es el único del mundo en el que puedo ser testigo de esta increíble habilidad natural. Es una habilidad que poca gente conoce, pero que todos tenemos. Se conoce como buceo en apnea, y los Bayau son los mayores expertos. Hay poblaciones que todavía se autoabastecen recogiendo alimentos del océano. Su objetivo es pasar el mayor tiempo posible sobre el lecho marino. Son capaces de pasar el 60% del tiempo de pesca bajo el agua. Hemos visto gente que está en el agua durante 5 horas al día. He estado mucho tiempo entrenando para esto. Voy a intentar seguir a Santarawi y a sus hijos hasta un arrecife a unos 25 metros de profundidad. Aguantar la respiración durante varios minutos no es la única dificultad. Descender 25 metros es una distancia considerable y la presión va aumentando. A esa profundidad, el cuerpo ya no flota. Los pescadores pueden caminar por el arrecife. Yo llego a mi límite, pero 2 minutos después, Santarawi sigue en el fondo.
Su extraordinario dominio parece sobrehumano, pero no lo es. Hay quien desciende a 100 metros con una sola inhalación, teniendo en cuenta que luego hay que volver a la superficie. Hay muy pocos animales terrestres, diría que ninguno, que lo puedan hacer. Tenemos una respuesta instintiva: conservar el oxígeno para el cerebro y el corazón, que necesitan un suministro constante de oxígeno. Lo que hacen las focas, por ejemplo. Cuando empecé a estudiar a los buceadores en apnea de Indonesia, pensé que estaban adaptados a esa práctica, pero luego me fijé en los suecos y me di cuenta de que habían desarrollado las mismas habilidades en el curso de un año. No es fácil entender que seamos tan buenos buceadores, si no es porque la evolución nos empujó a hacerlo. En nuestros orígenes cazábamos en tierra firme, pero los Wayao nos demuestran que también pudimos hacerlo sobre el lecho marino. El buceo en apnea surgió en nuestro pasado remoto, y sabemos que hubo una razón para ello. Recolectar los frutos del mar. El alimento que podría haber impulsado el desarrollo de la inteligencia. Somos hijos de un planeta en constante cambio, nacidos en África y llevados al límite de la extinción. Y finalmente, un puñado de supervivientes aprendió a lidiar con los caprichos del clima. La siguiente etapa del viaje de la humanidad no fue menos extraordinaria. Salimos de África para establecernos en todos los rincones del planeta. Es una historia de supervivencia e ingenio que solo ahora estamos empezando a desentrañar.